Te saludan Luis Tobar y Paola García, dos jóvenes que buscamos hacer viral a Dios. En este segundo episodio de Entre amigos encontramos a Dios, responderemos a las preguntas que una persona nos hizo y a la cual se lo agradecemos mucho. El tema de hoy es Dios. Ya sabemos que este espacio hablamos de Dios, pero hoy lo haremos desde un enfoque distinto, pues responderemos a preguntas que quizás te has hecho en algún momento. Bueno, comenzamos. La primera pregunta es: ¿quién creó a Dios? Ayúdanos, Luis, por favor. Bueno, esta pregunta se puede abarcar desde muchos enfoques y desde muchas teorías que se tienen a partir del todo. Pero hay que acordarnos de un principio físico que es la ley de causalidad. La ley de causalidad nos dice que si ponemos fichas de dominó una tras otra y algún factor externo no las mueve, nunca se van a mover. Para que te des una idea mejor, el teléfono, la computadora, la tablet en la que hoy nos estás oyendo, si tú la desarmaras y pusieras todas las piezas sobre una mesa, seguiría siendo un celular, una tablet, una computadora, una laptop. Pero si alguien no los mueve, jamás se moverá. Y esta pregunta de ¿quién creó a Dios? Nos dice que Dios es un ser omnipotente y externo a nosotros, por ende, Él ya estaba creado. Nadie lo creó, Él se creó. Sí, y de hecho, como dices, o sea, la pregunta en cierto punto está mal planteada. Claro. Porque si a él lo hubieran creado, entonces él formaría parte de la creación. Entonces, eso no es lo que dice la Biblia. Y realmente sé que suena interesante el hecho de pensar que nadie lo creó, porque siempre estamos buscando como que este tipo de respuestas. Pero si tú te remontas a alguna parte, él dijo que él es alfa y omega, principio y fin. Así que no sabemos desde cuándo exista. Lo que sí sabemos es que existe y que siempre está presente en nuestras vidas. Exacto. Así que esa es la respuesta que podemos darte. Sí. Bueno, segundo, ¿cómo sabemos si nos mintieron al escribir la Biblia? Es decir, ¿cómo sabemos que la información que está contenida en la Biblia es verdad? O sea, que no fue un invento humano, que simplemente por la voluntad de un hombre se escribió. Que a alguien se le pasaron las copas y que lo escribió de un día para el otro, ¿no? De cierta manera. De cierta manera. Bueno, pues hay que acordarnos que la Biblia se divide en 4 principales evangelistas, los cuales son Lucas, Juan, Marcos y Mateo. De estos, solamente 2 eran discípulos de Dios y los otros 2 eran discípulos de Pedro. Ellos en su vida se conocieron ni nunca toparon pues en palabra o tuvieron la dicha de conocerse. En cambio, todos escribieron casi exactamente lo mismo, en diferentes tiempos y con sus mismas palabras. Por ejemplo, en la época de que Juan ya había muerto, Lucas apenas comenzaba a escribir. Entonces nunca se conocieron y nunca pudieron pues cohabitar en un mismo momento. Por ejemplo, si nos preguntáramos ¿quién sabe más? ¿Un testigo o un maestro? Tendríamos la respuesta de que un testigo, porque lo que vio es real y su palabra es testimonio, mientras que un maestro solamente aprende de esas palabras. Esa es la respuesta que yo podría darte. Aparte que, no sé si concuerdes conmigo, pero la sabiduría que tiene la Biblia, yo creo que ningún hombre ha sido capaz de replicar. Sí, o sea, simplemente hay cosas extraordinarias. Y déjame decirte una cosa que seguramente tú también lo has analizado. La Biblia es cíclica, la palabra de Dios es cíclica. Lo puedes checar. Por ejemplo, en Sodoma y Gomorra, dime qué está pasando. ¿Qué pasó en aquella época? Y dime qué es lo que está sucediendo.
yo creo que es ya un tema para otra ocasión, pero está habiendo mucha confusión sobre la sexualidad y sobre ese tipo de cosas. Entonces todo eso es un constante ciclo, es un ciclo sin fin, como tiene que ser un ciclo. Entonces, ¿qué palabra de un hombre se repetiría si no tuviera poder sobre nosotros? Completamente de acuerdo. Muy bien. Completamente, y es ese punto donde nos referimos a que verdaderamente su testimonio es real, porque al estar tan consciente de la sabiduría con la que se escribió, porque la Biblia se escribió en 3 principales idiomas antes, y esos 3 idiomas no tenían nada que ver uno con el otro y tenían expresiones que nadie sabía qué eran, pero hubo una conexión, y como lo dijimos en este episodio, es Dios. La simple palabra Dios, que tiene tanta verdad y que contiene en cada de sus letras un misterio, fue lo que ayudó a que se pudiera crear la Biblia como la conocemos el día de hoy. Y el día de hoy ha sido traducida a más de 180 idiomas diferentes. Así es. Bueno, siguiente pregunta. Si realmente hay un Dios, ¿cómo puedes tener libertad? Bueno, esa pregunta es contraproducente porque Dios sí te dio libertades. De hecho, si recordamos a partir de el gran diluvio, que fue con el arca de Noé, Dios dijo que no se volvería a meter en nuestras decisiones, y a partir de ese momento nos dio libre albedrío para que tú hicieras de tu vida y de tu ser lo que tú decidieses. Te dio esa libertad, te dio la libertad de elegir en qué creer, te dio la libertad de saber qué es lo mejor para ti. Entonces tú eres libre y eres capaz de hacer lo que tú quieras, de siempre. Dios nunca te va a delimitar algo, siempre te va a decir adelante. Porque si recordamos la parábola del hijo pródigo, Paula, recordamos cómo el hijo pródigo regresó a su padre. Entonces el padre te dice, se vale equivocarse, se vale que te vayas, se vale pues que cometas tus propios errores, pero también se vale regresar hasta tu padre y él te va a aceptar tal y como eres, sí, sin pedirte nada. Realmente lo que Dios nos pide es eso, que nos equivoquemos si hace falta, que vivamos lo que tengamos que vivir si nosotros sentimos o tenemos la necesidad de hacerlo, pero siempre nos va a esperar con los brazos abiertos, igual que en esa parábola. Entonces Pasamos con la siguiente pregunta. Bueno, si Dios es omnipotente, benévolo y lo sabe todo, ¿por qué existe el mal? Pues para empezar hay que empezar definiéndonos qué es el mal. El mal, su definición por excelencia, es la falta de un bien. Es la ausencia del bien. Es la ausencia del bien. Es igual que la oscuridad. ¿Qué es la oscuridad? Es la ausencia de una luz. ¿Por qué existe el mal? Porque no está. Porque no dejas entrar en ese momento a Dios. Porque Dios quiere entrar, pero tú no se lo permites. Por ejemplo, tendrás problemas en tu trabajo, en la escuela, en lo económico, en lo laboral, en lo espiritual. Pero Dios te quiere ayudar en ese momento. Y siempre y cuando tú se lo permitas y le abras las puertas de tu corazón, es verdaderamente cuando vas a notar que no hay mal, que lo único que te faltaba es Dios, y que lo que necesitabas para que todos esos problemas se resolvieran siempre estuvieron ahí, solamente que no los podías ver antes, y ahora que aceptaste a Dios los puedes ver. Sí, y otra cosa que mencionabas en el punto anterior es el libre albedrío. O sea, Él nos dio esa oportunidad de decidir. Mira, yo lo analizaba
y él vio el mundo tan corrompido antes de que Jesús llegara, que él dijo, yo ya no puedo, o sea, mis hijos se están destruyendo, ya no aguanta la maldad, creció en un punto. Eso es a lo que me refiero con que es cíclico, la palabra es cíclica porque en esta época también hay un nivel de maldad impresionante. Entonces Dios manda a Jesús para que termine con eso, y tú lo sabes. Él dijo que por medio de él nos íbamos a salvar, por eso está la Eucaristía, por eso está la confesión, o sea, todo ese tipo de cosas, él lo mandó. Y ahí está, esa fue la clave, y la gente que creyó tuvo la oportunidad de salvarse, y por eso insiste él en mandar los mensajes, sin que se siga divulgando su palabra. Pero a raíz de Jesús, él nos dio nuevamente la oportunidad de creer en él y de decir, ¿sabes qué? Yo sí quiero. Porque volvemos al punto de, dicho es el que crea sin haber visto. Pues de él es el reino de los cielos. O sea, él no te va a quitar un arma de la mano, no te va a impedir que hagas algo, porque él te dijo, yo te di mis mandamientos y tú sabes que existo. Yo dejé en el mundo testigos que prueban que yo existo, pero depende de ti. Creer. Y realmente yo leí una frase que me impactó de cierta manera, porque dice que para que la maldad de este mundo se vaya, Dios tendría que acabar con la humanidad. Pero Dios nos ama tanto que Él no quisiera eliminarnos. Entonces es una cuestión para pensar en que realmente hay maldad porque nosotros no creemos, la humanidad no cree plenamente que Dios existe. ¿Estás de acuerdo? Si creyéramos verdaderamente, pero creer de verdad que Dios está aquí, sería una historia muy diferente. Entonces, así es. Bueno. Vale, pasemos con la siguiente pregunta. Y esta es una pregunta que la verdad nos llevó mucho a nuestro pensamiento, a nuestro corazón, y la estuvimos reflexionando. Y la verdad, quisiera que en este momento cerraras tus ojos e imaginaras lo que te vamos a contar. Si es que hay milagros, ¿por qué Dios no cura a los amputados? Ok, como dices tú, esa pregunta nos dio muchas vueltas, así que investigamos, y nosotros sabemos que los milagros existen, y de hecho si tú vas en la Biblia, o seguramente lo has escuchado de boca de otras personas, cuando te cuentan que Jesús curó a los leprosos, le devolvió la vista a un ciego y curó a la mujer que no paraba de sangrar. Y quizá digas, es que como ocurrió en esos tiempos, pues yo necesito ver para creerlo, malamente. Así que nos dimos a la tarea de investigar. Nosotros sabemos que hay milagros, sí. Pero el de los amputados, repetimos, fue un tema que nos causó mucha curiosidad. Así que tenemos la respuesta, y sí, Dios sí cura a los amputados. En 1637 sucedió lo que se conoce como el milagro de Calandra. Y mira, fue muy impresionante. Y de verdad concéntrate en la historia, porque le sucedió a un ángel llamado Miguel Juan Pellicer. Él trabajaba, una tarde se encontraba por un camino y una persona con una carreta le destrozó la pierna, exactamente le pasó por la tibia de la pierna, y los médicos le dijeron en una clínica de Zaragoza, en España, que ya no podían hacer nada por él, así que le amputaron la pierna y enterraron su miembro en el cementerio del hospital. Así que Miguel, como ya no podía trabajar, se dedicó a pedir limosna afuera del templo de la Virgen del Pilar. Transcurrió así por 2 años y medio,
y aprovechando que él estaba fuera del templo, él todos los días escuchaba la misa y se ungía el muñón de la pierna que le habían amputado con aceite de las lámparas que estaban en el templo de la Virgen del Pilar. Y tiempo después, él regresa a su casa con sus padres y obviamente te imaginarás, sus padres estaban muy tristes de verlo amputado porque nadie quiere eso para sus hijos, nadie quiere lo negativo. Entonces esa misma noche que él llegó, estaba dormido y su madre fue a verlo al cuarto donde él estaba y vio que una de sus piernas, justo la pierna que había perdido, se regeneró y su pierna estaba ahí en ese momento. Entonces, como te imaginarás, causó demasiada polémica porque la gente no creía, la gente estaba impresionada y fueron al hospital de Zaragoza a comprobar si la pierna estaba enterrada. Y dime tú qué crees que pasó. La pierna no estaba ahí. Gracias a que él se ungió con el aceite de las lámparas de aquel templo y tuvo tanta fe, se dice que por intercesión de la Virgen del Pilar fue como aconteció este milagro. Y también se tiene documentado que la madre de Miguel percibió una fragancia y un olor que no estaban acostumbrados a percibir cuando ellos vivían en esa casa. O sea, ese olor era distinto y nosotros sabemos que Dios puede hacer eso. Además, este suceso se reconoció como milagro el 27 de abril de 1641. Son cosas que quizá nuestra mente no alcanza a comprender porque siempre estamos buscando alguna razón científica, algún fundamento científico que nos deje tranquilos, pero como lo mencionábamos en un capítulo, para Dios no hay lógica, simplemente Él quiere que creamos y así suceden los milagros. Es lo único que necesitamos. ¿Qué te pareció? Excelente. Y retomando la pregunta anterior, si hay milagros, recordemos que los milagros no solamente es porque digamos, es que me sucedió un milagro, y es que cuando nos ponemos a pensar ¿qué se necesita para que sea considerado un milagro? Como bien lo mencionabas tú, pues para que sea considerado un milagro tiene que haber un expediente de lo que pasó antes y de la curación milagrosa que pasó después. Tan solo para ponerte un contexto, alrededor de 137 milagros pasan cada año. Son todos apenas de los que son registrados por el Vaticano. Entonces, un milagro no solamente pasa porque queramos decir, sino como dijiste tú, pasa sin lógica. Sí. Pasa porque Dios lo decidió y para Dios no existe un límite de lo que Él puede hacer. Mira, y por ejemplo, también otra cosa muy importante es que a veces, por más que nosotros estemos orando y nosotros en ese momento deseemos con el corazón que suceda lo que nosotros pedimos, no va a suceder si no es la voluntad de Dios. Por ejemplo, Miguel se tardó 2 años y medio en que sucediera eso, pero él estaba constante y sin saberlo brotó este milagro. Son cosas que, como te decía, no estamos preparados para entender. Pero un día me llamó la atención porque Daniel Javid dijo que él no entendía a Jesús. Entonces, después se quedó pensando y después de tanto leer le dijo: Señor, perdóname porque yo no tengo que entenderte, yo solo tengo que seguirte. Tengo que amarte. Entonces, pues, sí, solo hay que seguirle. Hay cosas que no estamos preparados para entender, pero están ahí para que creas en ellas. Sí. Bueno,
Para los que también piensan como la pregunta anterior de ¿por qué no nos mintieron al escribir la Biblia? Compruébalo, hoy en día siguen pasando estos milagros a tu alrededor de todos. O sea, no solamente son los milagros que se cuentan hace más de 2000 años. Son todos los milagros que hasta hoy en día se hacen. Y aquí vendrá una pregunta para ti que nos estás escuchando. ¿Estás seguro de que en tu vida no ha pasado mínimo un milagro? Sí. Bueno, te dejamos pensando y puedes contestar, ya sabes, en los comentarios, o nos puedes contactar vía Instagram. Estamos como Pau García. Y Luis Tobar. De cualquier manera, te dejamos pues el contacto en la caja de descripciones, sí. Así que sigamos con la última pregunta. Si solo hay un Dios, entonces, ¿por qué las diferentes sociedades tienen religiones diferentes? Bueno, esto precisamente va abarcado hacia que no han encontrado verdaderamente a la verdadera religión. Porque si recordamos la palabra de Dios, Jesús le dijo a Pedro, Pedro, tú serás piedra, y sobre ti edificaré mi iglesia. Y son todos esos momentos después de que Jesús murió, y no solamente cuando Jesús dio la vida por nosotros y luego resucitó, fue cuando se terminaron los milagros, ¿no? Por el contrario, sus apóstoles fueron por todas las tribus de Israel realizando igualmente milagros y curaciones que no tienen una lógica. Y tienen diferentes religiones porque no han encontrado a Dios. No han encontrado a esa verdadera religión que es la Iglesia Católica, que está edificada sobre la piedra que Dios nos dejó, que es Pedro. Y sobre él es que todo lo que conocemos en la religión sucedió. Todas las demás personas pueden estar confundidas o probablemente les hace falta algo para creer. Pero Dios siempre ha estado ahí y te da la libertad para que elijas. Así como te dio la libertad para que hagas lo que tú quieras, te dio tanta libertad que te da elección de qué quieres creer. Exacto. Pero es este momento cuando te das cuenta que cuando entregas tu vida a Dios, es en ese momento cuando Dios te da esa respuesta. Sí. Qué profundo estuvo. Te lo agradezco mucho. No te preocupes. Pues algo que quieras agregar. Bueno, algo que quedó en duda en el último podcast. En mi Instagram ya está actualizado, y así que ya pueden contactarme vía Instagram. Disculpen estas semanas porque tuvimos un pequeño retraso y unos contratiempos, pero seguiremos siendo constantes y seguiremos estando aquí para ti, para lo que necesites y para todo eso que te haga falta. Gracias. Bueno, pues ya llegamos al final. Te agradecemos nuevamente a ti que nos hiciste estas preguntas. Fueron de crecimiento y de reforzar tanto para Luis como para mí. Y recuerda que hay cosas que nosotros podemos cuestionar y cuestionar y cuestionar, pero nunca vamos a encontrar esa respuesta porque solamente Dios es el que conoce esas respuestas. Y de hecho, en una parte él menciona una parte de la Biblia, ¿recuerda? Dice que no intentes buscar respuestas a los misterios porque no las vas a encontrar. Simplemente abócate a obedecerlo, abócate a vivir tu vida como buen cristiano y que eso a ti no te incumbe. O sea, son cosas que como la mayoría pensaría te impactan de cierta manera porque dices, ¿cómo es posible? O sea, el Dios que lo sabe todo, el Dios que es omnipotente no me permite conocer esas respuestas, pero es por nuestro bien, para que simplemente lo sigamos
y creamos que Él está ahí. Así que muchísimas gracias también a los demás que nos siguen y que Dios los bendiga.